Estamos muy agradecidos con nuestro buen Dios al concedernos un domingo más de podernos reunir para poder exaltar su nombre, para poder reconocerle, para poder bendecir su nombre y además para poder aprender, para poder escuchar, para poder recibir el mensaje de su palabra. Si es que en esta oportunidad vamos a estar meditando en este tema. Recuerdan que hemos estado platicando sobre qué busco yo en Dios, qué es lo que yo pretendo recibir o escuchar de Dios cuando yo busco al Señor, entre comillas, si es que lo buscamos. Y al venir a un lugar como este, al asistir a un lugar en donde el propósito de esa reunión es Dios. La pregunta es, ¿qué busco yo en Dios? ¿Qué? Entonces, en esta oportunidad queremos hablar sobre, por un lado, fíjense, hemos estado haciendo como la interrogante sobre nosotros, ¿verdad? Yo que busco de Dios. Pero ahora queremos ver que Dios siempre ha estado hablando. Dios siempre ha estado enviando su palabra al hombre durante toda la historia de la humanidad. Desde Génesis capítulo 1 hasta el libro de Apocalipsis, donde vemos la consumación de todo, Dios ha seguido hablando. Y ha seguido hablando, y ha seguido hablando. Dios no ha parado de hablar. Entonces, en esta oportunidad queremos meditar sobre ese tema. Que Dios siempre ha estado hablando. Y quiero decirle algo de la razón de este tema. Es que cuando Dios ha hablado a nuestras vidas, ha tenido un propósito al hablarnos. Ha tenido un sentido de parte de Dios sobre qué quiere lograr Dios cuando Él nos ha hablado. Como decían las abuelitas de antes, no para que nos entre por un oído y salga por el otro. Ese no ha sido el propósito de Dios. Dios ha hablado a la espera que se cumpla el propósito por lo cual Él nos ha hablado. Pues bueno, en esta oportunidad vamos a estar viendo el libro de Éxodo. Y aquí en el libro de Éxodo vamos a ver cómo Dios... Ahí está. Cómo Dios le habla al pueblo a través de Moisés y le dice estas palabras. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor es claro al decirle a Moisés, dile esto a mi pueblo. Moisés no podía quitar ni modificar lo que Dios le estaba diciendo que dijera al pueblo. Moisés no podía decir, por ejemplo, ahora pues, vosotros seréis mi especial tesoro. No, Moisés no es así el mensaje. Moisés, diles que si ellos oyen mi voz, si ellos dan oído a mi voz, y nosotros podemos ver a través de la historia de la humanidad cómo el Señor ha hablado. Vemos en las Escrituras el período del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cómo quedó escrito
Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo que le dijera esto al pueblo. Y en la parte más contemporánea de cómo Dios ha levantado a grandes líderes, grandes hombres de Dios que Dios ha levantado durante toda la historia, y otros líderes que se han levantado ellos solitos, o que el pueblo ha dado oído a las cosas que ellos han querido hablar, y el pueblo se ha emocionado con lo novedoso. Sin embargo, nosotros vemos cómo Dios utiliza diferentes maneras para hablarnos. Ustedes recordarán que hemos visto en el antiguo tiempo cómo Dios habló a través de una zarza ardiendo, a través de unos arbustos secos que estaban con fuego, y Dios habló a través de eso. Le habló a Moisés. Vemos cómo Dios habló a través de una nube, a través de su gloria. Dios ha hablado a los profetas a través de sueños, y Dios llegó al punto de hablar a través de un animal, a través de un asna, con Balaam y Balac. Pero Dios siempre ha estado hablando. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es cuando usted está en una conversación con alguien, dos personas, y de repente la otra persona con quien uno está hablando, ajá, sí, no creo, sí. Y entonces esos aparatitos han venido a distorsionar la comunicación entre las personas. Usted puede estar hablando con alguien y ese alguien maleducadamente sigue con lo que está haciendo, a menos que le diga, discúlpame, no te voy a poner atención porque me urge hacer esto. Ella es otra cosa, se está disculpando, está avisando, pero no que esté haciendo dos cosas a la vez, porque es de mala educación. ¿Y sabía usted que con Dios hacemos cosas similares? En donde Dios queriendo hablar, o Dios está hablando, pero nosotros estamos en otras cosas. Las ocasiones en las que por cualquier circunstancia mi esposa y yo no hemos podido venir a la reunión, al culto, y yo después oigo el mensaje y estamos ahí en la casa, y entonces yo le doy todo el volumen cuando estamos con ella, y de repente tal vez ella me dice, mira, fíjate que quisiera que, espérame, le voy a poner pausa, le digo, al mensaje, porque para mí es importante. Ella también es importante para mí, pero le digo, espérate, no me digas nada. Va, pongo pausa. Ajá, ¿qué pasó? Ah, mira que esto aquí, va, ok. Entonces cuando ya termina de hablar, yo le doy otra vez el play, porque yo quiero oír qué es lo que Dios quiere hablar a mi corazón. Yo no puedo estar escuchando el mensaje y lavando los trastes y haciendo limpieza y estar distraído en cosas, porque mi corazón está en esas otras cosas. Y no escuchamos lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Entonces, veamos los términos y las condiciones de Dios. Nuestro Dios nos dice una condición, y la primera que pone es, fíjate bien, si pones atención, si oyes, si escuchas, y esto es necesario que estemos a una distancia tal que tú escuches mi voz. Dios no se va a poner, fíjese bien, Dios no se va a poner de aquí a 2 cuadras a gritar
¿Por qué? Porque yo necesito estar, como dice acá el Salmo 73, versículo 28, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pero ¿qué es lo que está diciendo el salmista? El acercarme a Dios. Yo me quiero acercar a Dios porque quiero escuchar lo que Dios quiere hablar conmigo. Entonces por eso buscamos lugares como este. Por eso queremos escuchar mensajes como este, porque queremos estar atentos y no ser mal educados con Dios. Cuando hay una reunión de cualquier tipo, de pocas personas, y alguien se levanta y le dan el tiempo para que dé un discurso, dé un informe, haga comentar lo que sea. Mire, quien está hablando se da cuenta cuando los asistentes o los oyentes no les interesa lo que está diciendo. Entonces, ¿qué hace? Agarra el aparato o habla con el de la par. Mira, y entonces, sí, pues sí, después, ¿a dónde vamos a ir? No sé, pero mira. Y aquel lero. El salmista está diciendo, yo me quiero acercar y poner atención a Dios. Quiero ver qué es lo que Dios me quiere decir. Me interesa, vengo expectante cuando vengo a una reunión como esta. Vengo con la expectación en mi corazón. ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar? Y se lo he dicho cientos de veces y lo va a escuchar miles de veces. Que cuando se hable de un pecado y usted piense, ¿lo están diciendo por mí? Sepa que sí, por usted lo estamos diciendo. Sí, porque Dios quiere tratar con su vida, porque Dios quiere tratar de enderezar sus pasos. Si diereis oído a mi voz, si no oyes por gusto, vas a poderte identificar como cristiano, como cristiana, pero si no oyes la voz, no van a haber cambios en tu vida. Necesitamos poner atención a lo que Dios nos quiera hablar. No es cuestión de estar distrayéndonos. Y mire, y se lo voy a decir con toda autoridad. Si la persona que tiene a la par le está hablando, cámbiese de puesto. Te molesta, cállate. Quiero oír. Yo sé que nadie lo va a hacer. Yo sé que nadie lo va a hacer de que como entre esposos se van a separar. ¿Cómo? Pues no, nadie lo va a hacer. Pero el sentido es que usted esté preocupado a que Dios quiere hablar con usted y diga, espérame, después hablamos de eso. Después, a la salida, mañana, en la tarde, en la noche, nos llamamos, nos escribimos, pero después, ahorita no, quiero oír, quiero poner atención. Proverbios 4:20, mire lo que dice el padre a ese hijo. En Proverbios le dice, hijo mío, mire qué súplica, mire qué manera más tierna de hablar. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Hijo mío, mire, ¿cómo más Dios nos puede demostrar? Me interesa que oigas, me interesa que escuches. Muchas veces para otro tipo de actividades podemos hacer el tiempo, podemos poner excusas, podemos hacer cualquier cosa, pero lo último que queda es congregarme para escuchar.
la voz del Señor. Si hay algo, si hay otra cosa que hacer, fíjese, si hay algo importante, decimos. Pero si no hay nada más que hacer, pues voy a ir al culto. Pero el Señor lo que está diciendo es, ponme atención, hombre. Como cuando el maestro, el profesor, el catedrático en la universidad les dice, este es punto de examen. Mire, en ese momento todos los estudiantes, ¿qué dice, profesor? ¿Qué dice, ingeniero? ¿Qué dice, licenciado? Él está diciendo, este es punto de examen, es importante, tomen nota, apréndanselo. Y el Señor eso es lo que está dándonos a entender con esta actitud. Pon atención a mis palabras. Inclina tu oído, está atento a lo que yo te quiero decir, a lo que yo te voy a decir. Y no seamos maleducados con Dios. Mire, no es importante quién esté hablando. No es importante el pastor. No es importante él. Porque la voz del pastor no va a cambiar a nadie. La palabra del pastor no va a cambiar a nadie. Pero la palabra de Dios sí. Y por eso es Dios el que está diciendo, óyeme, escúchame, pon atención, toma nota, aprende. El problema que sucede es el hecho de que venimos y escuchamos con corazones que no reconocen, no que no tengan necesidad, es que no reconocen su necesidad. Ezequiel 33, versículos 31 y 32 nos dice, y vendrán a ti, le dice el Señor al profeta, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Yo sé que aquí usted me va a decir, no hermano, pero usted no canta, no tiene voz de amores. Yo sé que usted no es el dulce cantor de Israel. No, si ese no es el problema. El problema es con la actitud con la cual nosotros escuchamos el mensaje de Dios. Fíjese, mire lo que está pasando ahí. El Señor le dice al profeta, el pueblo va a venir delante de ti y va a venir como pueblo mío. ¿Sí? No son los filisteos los que estaban llegando donde el profeta, sino que el pueblo de Dios llegaba delante de él como pueblo de Dios. Así aquí está todo. Los hermanos, Dios le bendiga, amén, aleluya, gloria a Dios. Y sí, que sí, y aquí y allá, y todo bien bonito. Pero ¿cuál es el problema? El problema es algo que no se ve. El problema no es algo en donde aquí tenga ojos que puedan ver el interior de las personas. Solo en las películas existe eso. Que pueda ver el corazón. Ridículo, pues. Entonces el Señor le está diciendo al profeta, mira, van a llegar delante de ti como pueblo y te van a saludar y van a cantar y te van a dar halago y te van a decir, qué buen mensaje, Ezequiel, qué buen mensaje. Y te van a decir, qué bonito cantás, y diciendo mentira. Vos más fea que a saber qué. Pero el problema es que lo que oigan no lo van a poner por obra porque no les interesa. Van a oír tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si diereis oído a mi voz. Pero si no oyes mi voz,
Porque no tienes interés en escuchar la voz de Dios. Y mire lo que Dios dice. Bueno, ok. Dice en Ezequiel capítulo 3 y versículo 27. Ok, no quiere oír. Vaya, ok, está bien. Dice: mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga. ¿Qué dice? Porque casa rebelde son. Dios no va a venir a decir: por favor, René, escúchame. Sin embargo, hace el llamado: hijo mío, oye mis palabras. Y aquí viene el Señor y dice: va, está bien, pues el que no quiera oír, no oiga. ¿Usted cree que Dios va a decir: ¿por qué, Ovidio? ¿Por qué no escuchaste mi voz? Ay, ¿quién sale perdiendo? El oidor, nosotros, el pueblo. Dios tiene sus huestes de ángeles y tiene otro pueblo que sí le exalta, le glorifica, le santifica, le adora y todo. Somos nosotros los que salimos perdiendo. Entonces por eso Dios dice: pues si no quiere oír, está bien. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? El problema decía que en su corazón no le interesaban oír las palabras de Dios, pero viene a escuchar, o viene de vez en cuando, allá cuando le sobra tiempo, viene y escucha y aparta el tiempo para estar acá. ¿Y qué dice el Señor? Son casa rebelde. ¿Qué es lo que le decía el Señor en Éxodo a su pueblo? Si diereis oído a mi voz. Y el problema es que muchos de nosotros podríamos decir: Señor, así estoy yo, así me doy cuenta. No, nadie levanta la mano diciendo: yo estoy así, o yo no hago el llamado, decir: levanta su mano, ¿quién se siente así? No, tampoco, porque cada uno de nosotros lo sabe en su corazón. Cada uno de nosotros sabe su realidad. Y aquí el punto es de reconocer la necesidad y decirle: Señor, así estoy yo. Señor, así estoy, lo reconozco, perdóname. Como decía Amós 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, porque de eso ya hay bastante, ¿verdad? Hambre de pan hay mucho. Ni sed de agua, sino de oír. Pero el Señor es el que está diciendo: yo voy a mandar esa hambre. ¿Qué es lo que le corresponde hacer entonces al pueblo rebelde? Decir: Señor, así estoy yo, así está mi corazón. Señor, mi interior es que no le interesa. Señor, perdóname. Dame hambre y sed de ti. Señor, dame tú lo que dice tu palabra. Señor, dame tú esa hambre de ti, Señor. Porque yo no puedo lograr esa hambre. Porque el pastor no puede lograr esa hambre en mí. Pero el Señor sí puede despertar hambre y sed para que escuchemos su voz, para que nos dé deseo. Mire, hermano, cuando alguien tiene hambre se rebusca. Cuando alguien tiene hambre y no tiene, fíjese bien, y no tiene la bolsa llena de decir: voy a ir a un restaurante y yo me siento ahí y pago una comida de $25. Cuando tiene 25 centavos tal vez.
Y entonces, y ahí están, como decimos en buen salvadoreño, las tripas están ahí pidiendo, ¡es comida! ¡Mándame comida! Mire, es de ir a la refrigeradora, ir ahí a los cumbos, a buscar ahí, a dónde haya algo. Se rebuscan. Y si ve que ya no hay frijoles, ya no hay arroz, menos tomate y todos los vegetales no hay. Y entonces, mire, cuando no aguanta el hambre, dicen que hasta papel come la gente, yo no sé. No. Pero el punto es de rebuscarse. Vaya a buscar una lata ahí de algo que compró hace 3 años y ya está vencido. Pero el punto es, hermanos, de rebuscarse para escuchar la voz del Señor cuando tiene hambre. Porque el hecho de escuchar la voz del Señor, Pablo decía que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que oír la palabra de Dios produce en mí, brota, hace que brote, hace que salte, que nazca. Por su misma palabra hace que brote fe. Y entonces yo puedo creer algo que antes dudaba. Necesitamos escuchar la voz de Dios para que haga su obra. Y no solo nos produce fe, y no solo es de oírle a Él para que nazca la fe en mi corazón, sino para ser transformado. Porque Dios no está tranquilo de decir, bueno, así como está Ligia, así está perfecta. No, está arruinada. Necesita transformación. Alguien podría decir, no, pero el pastor está santificado. No, también está fregado, fíjese. Dios sabe que el proceso de santificación en su pueblo es general y no se va a terminar nunca en esta tierra. Es un proceso constante que dura hasta la muerte. Entonces, la situación que se da al final de cuentas es cuando llegamos al grado de decirle a Dios, no. Hemos oído, hemos sido descubiertos que no es correcto, que no está bien, que hay una santificación en proceso, y le decimos a Dios, no, eso no lo puedo dejar. Eso es algo que, pues sí, o sea, es parte de mí. O como dicen ahora algunos hijos o algunos nietos, es mi espacio, tiene que respetar mis decisiones, mis cosas íntimas que yo tengo. Estas son no te puedes meter en eso. Esto es algo privado. No puedes tocar eso conmigo, Señor. Y entonces Dios dice, de veras, no va, okay, cosa tuya. Pero llegar al grado de cuando un hijo le dice al padre, el padre o la mamá le está diciendo esto sí, esto no, en estos términos, y que el hijo, conociendo la verdad o conociendo la instrucción, le diga a Dios, no, yo sé, me estás diciendo, yo sé, me estás corrigiendo, pero no, eso no lo puedo ceder. Es parte que yo no quiero dejar. Bueno, ok. ¿Se acuerda usted la historia de Jonás? El Señor le habló una instrucción clara y precisa, con nombre y apellido. Y le dijo, Jonás, ve a Nínive y predica. Y Jonás dijo, no. Imagínense qué atrevido Jonás.
nosotros le decimos a Dios no, pero no se lo decimos así verbalmente, sino con acciones, como lo hizo Jonás. Y entonces, ¿qué hizo Jonás? Dice que él sacó su dinero, fue al puerto, abordó un barco, pero él iba para otro lugar, iba para Jope. Y entonces, no voy a ir a Nínive. Y un pueblo malo, un pueblo pecador, no van a hacer caso, son inconversos, yo no voy a ir. ¿De veras? Y entonces Dios dijo, ok, esas son tus decisiones. Eso es lo que dices, conociendo la voluntad de Dios, fíjese. Conociendo la voluntad de Dios, sabiendo que era el deber ser. Y entonces sucedió algo que nunca había pasado. Sucedió algo que en la historia hasta ese momento no había sucedido. Y hasta ese momento ha sido la única ocasión. Y entonces apareció una gran tormenta, el barco estaba haciendo agua, se estaba hundiendo. Y entonces él dice, bueno, es mi culpa. Yo reconozco. Tíreme al mar. Y no lo querían hacer. Tíreme al mar. Fíjense, Jonás, ¿de dónde sacó la idea de que lo tiraran al mar? ¿Quién le dijo eso? Él no sabía qué iba a pasar, pero el Señor sí sabía lo que estaba haciendo con Jonás. Y ahí había un gran pez. No sabemos si era el megalodón o no sabemos si era la Willy, no sabemos qué era. Solo dice la Biblia, un gran pez que se tragó a Jonás. Y no lo digirió, no fue que se lo almorzó, se lo cenó el gran pez. Lo fue a vomitar. Lo vomitó donde era el plan del Señor que debía de llegar. Dios, cuando nos habla, hay algo claro, específico, y le decimos no, nos atenemos a las consecuencias. Pero lo que Dios ha dicho, se va a cumplir. No ha habido en la historia de la humanidad que en alguna ocasión diga, ay, no me funcionó mi plan, voy a optar por el plan B. Este predicador no fue allá a la India o no fue allá, entonces no quiso ir, entonces voy a ver qué hago. No, jamás ha existido eso. Dios ha tenido planes y propósitos que los ha cumplido a cabalidad, a la perfección. Y Él hace su voluntad para que se cumpla. Así que si usted quiere seguir en aquello que sabe que no debe, aténgase a las consecuencias. Menos mal que en la vida de Jonás no pasó a más, porque se lo tragó el gran pez y lo fue a escupir allá. Y ya ahí terminó y él predicó y ya estuvo. Pero hay otras consecuencias que son permanentes, que duran más tiempo y que tienen otras consecuencias. Pero lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Bueno, ¿qué es lo que el Señor le decía a Moisés? Si diereis oído a mi voz, y además, y guardareis mi pacto. Una cosa es oír y otra cosa es caminar en aquello que el Señor está diciendo. Si diereis oído a mi voz. El Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63, nos dice por qué razón es importante escuchar la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No es cualquier cosa la palabra de Dios, hermanos. No es la palabra del hombre, no es la palabra de un pastor. Cuando Dios habla, dice que esas palabras son espíritu y son vida. Aquí siempre va a haber un predicador.
Pero la importancia no es del predicador, sino aquello que se está hablando y aquello a lo cual usted le da oído como voz de Dios, como palabra de Dios, en donde la importancia la tiene aquello de lo cual se está hablando, no el instrumento que está hablando. Jeremías capítulo 7 y versículo 24 nos dice, fíjese, Jeremías 7, 24: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. No oyeron, fíjese, no inclinaron su oído. La actitud, mire, ¿ha visto cómo hacen los periquitos? Cuando a veces le están hablando, los periquitos le hacen así, mire. Mire, debemos de tener esa actitud de periquito, así, ¿cómo dijo? Inclinar el oído es tornar el oído hacia donde viene la voz para querer escuchar con claridad qué es lo que están diciendo. Es el deseo de, cállate, no me interrumpas. O como cuando el vecino pone la música, o los pájaros están haciendo gran bulla, y uno quiere decir, quiero escuchar lo que están diciendo, quiero escuchar la voz de Dios. No oyeron ni inclinaron su oído. El Señor está hablando, no escuchan y no hacen esa actitud de, ¿cómo? El hecho de querer ponerse algo para poder captar más las ondas sonoras y escuchar con claridad. ¿Cómo dijo? Dice que antes, caminaron en sus propios consejos, en su propio análisis, en lo que habían aprendido, en lo que dijo el maestro de la universidad, en lo que dice las nuevas ideologías, las nuevas tendencias, y que sí, que las mujeres con mujeres y los hombres, eso estamos escuchando. Caminaron en sus propios consejos, dice, en la dureza. Vea el versículo. No está aquí para que usted vea su Biblia y la manche si puede. ¿Por qué dice que caminaron en la dureza de su corazón malvado? Mire, hermano, esa maldad a la que se refiere ahí no es una maldad de ir a dañar a alguien. No es una maldad de ir a golpear, de tirarle una lanza, un cuchillo, una bala. No se refiere a esa maldad. Se refiere a la maldad pecaminosa de no querer hacer la voluntad de Dios. En la dureza de su corazón malvado. Y mire qué tremendo. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. No avanzaron, no hubo un progreso, no hubo una mejoría, no hubo un avance, no hubo un caminar en la senda de la santidad de Dios, sino que dice, retrocedieron, volvieron a los pecados de antes. Poco a poco empezaron a volver a lo mismo. Como dice el apóstol Pedro, que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Cómo le quita eso al cerdo usted? Si está en su naturaleza. Y dice que el perro vuelve a su vómito. Imagínese. Dice que el pueblo, nosotros, no está hablando de aquel hermano o aquella hermana que, no está hablando de aquellos. Está hablando del pueblo de Dios, que retrocedemos por la dureza de nuestro corazón
malvado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que estas son cosas que no venimos a hacer aquí adentro, dentro del local de reuniones. No lo hacemos el domingo en la mañana, o lo hacemos el domingo en la mañana, pero cuando no venimos aquí. Y entonces hacemos aquellas cosas que quienes nos están viendo, si saben, no les importan, o no saben que nosotros nos identificamos como cristianos de vez en cuando. Entonces, pues sí, o sea, a vivir la vida loca. Pero la palabra del Señor lo que está diciendo es que, mire, esto es lo que el pueblo realmente es. Pero hermanos, esta mañana o con este mensaje, no estamos queriendo decir, así está el pueblo, así que terminamos aquí en el nombre del Señor y vámonos. No. Dice el Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Aquel pueblo malvado, aquel pueblo de duro corazón, ese pueblo está diciendo, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Y el mismo salmista está diciendo, ese varón, esa joven es bienaventurada. ¿Por qué? Porque está declarando en Dios como su ayudador. No el pastor, no la esposa del pastor, no la familia pastoral, no un hermano, una hermana, no. Aquel que está diciendo, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Señor, y fíjese, lo llama bienaventurado, lo llama bendecido, lo llama como algo positivo. ¿Por qué? Porque hay garantía de que si el Señor es su ayudador, el Señor lo va a sacar de ahí. El Señor le va a dar hambre. El Señor le va a despertar ese deseo. Y entonces hay victoria segura. Hay victoria en donde ya no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque el Señor es el ayudador. Porque es el Señor el que está diciendo, yo pongo mi obra en el corazón de... Ponga su nombre, por favor, ahí. A Dios no le interesa que guardemos nuestro pacto. Aquello en lo cual nosotros nos comprometemos a decir, Señor, ahora sí, yo te prometo, ya vas a ver, de aquí en adelante, no más. No. ¿Qué es lo que dijo el Señor en Éxodo 19? Si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, el de Él. ¿Sabe por qué el de Él? Porque el nuestro tiene términos, tiene condiciones de, no, esto no. No, esto me lo reservo. Entonces Dios dice, no, yo no quiero que guardes tu pacto. Guarda mi pacto. Si oyes mi voz, si pones atención, si inclinas tu oído y guardas mi pacto, lo que yo te estoy diciendo en todo, una vida íntegra, total, sin reserva de nada, sin guardar nada, un espacio por ahí. Dice que si oyes y guardas o caminas en eso, entonces vas a ver un resultado. ¿Qué más nos dice la Escritura? Entonces, dice Éxodo 19:6, me seréis un reino de sacerdotes. Miren, hermano, cuando nosotros hablamos de los sacerdotes del tiempo antiguo, ¿verdad? Se entiende que en el tiempo bíblico, el sacerdote eran los levitas, era la tribu de Leví, que eran los que servían dentro del templo.
Solo los levitas podían entrar. Ellos ordenaban el pan de la proposición, ellos ponían el candelabro, ellos hacían todo lo de dentro del lugar santo. Y de los sacerdotes nombraban a un sumo sacerdote. Nadie más, ni de la tribu de Leví, de Judá, de Dan, de Gad, de Aser, Zabulón, Neftalí, Isaacar, de nadie más podía entrar. Entonces viene el Señor y dice: si oyes mi voz y caminas en mi pacto, entonces tú me vas a hacer un reino. Todos van a ser sacerdotes. Todos van a poder entrar a mi presencia. Mire, los levitas podían entrar en el antiguo tiempo en la tienda, en el lugar santo, y los levitas podían entrar y ver allá afuera a los de la tribu de Dan. Nos vemos, yo sí puedo entrar allá, a lo santo, allá donde está Dios. No puedes tú, lo siento, perdón, pero no puedes tú, Y entonces los de afuera queriendo entrar y ver la obra de Dios y ver la manifestación de Dios ahí en el templo, y no podían entrar, era prohibido. Y el Señor aquí le está diciendo a su pueblo, fíjese, estamos en los inicios, porque estamos en Éxodo 19, en los inicios, y desde el inicio le está diciendo: todos van a poder entrar a mi presencia. Toda la nación de Israel van a ser sacerdotes. En ese momento, muchos quizás dijeran: no me interesa. ¿Para qué? No, mejor voy a ir a jugar pelota, voy a ir a visitar a mi cuñada, a la nuera, al yerno, a mi ahijada, al ahijado, a ver, a buscar cosas, que menos entrar en la presencia. Pero Dios quería que toda la nación entrara. Y mire qué era lo que iban a hacer ellos, qué era lo que iban a entrar. No era que iban a llegar de turista. Qué bonito, aquí está el candelabro, ok. Y aquí está la mesa de los panes de la proposición. Qué bonito los panes. ¿Quiere cuántos panes hay? 12 panes. Va, ya nos vemos, ya estuve adentro y ya me salí. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mire lo que el pueblo se estaba perdiendo de la promesa del Señor. 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No era de llegar y entrar y andar como turistas, no. Dice que iban a ser edificados como casa espiritual para ofrecer a Dios, para estar en su presencia, para admirar la hermosura de Dios, para postrar su corazón delante de Él. No era de llegar nada más a ver, ok, qué bien va a ser, adiós, nos vemos. No, la intención de Dios es que ese pueblo, que esa nación, que esas personas entraran a su presencia a entregar esos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Era: si diereis oído a mi voz y guardas mi pacto, vas a poder entrar a mi presencia y vas a poder disfrutar de la presencia de Dios. ¿De quién es Dios? ¿De quién es tu Dios? ¿De quién te salvó? ¿Quién te rescató? Vas a poderte acercar y saborear quién es tu Dios. Esto no es algo que Dios iba a poner a las personas a que, no, y tener que entrar a la presencia de Dios, no, y entrar y levantar las manos, mire, hermano, no. La idea de Dios es que se nos está concediendo un privilegio
privilegio que muchos están queriendo buscar a través de religiones, que muchos están queriendo lograr a través de sacrificios humanos, personales, arrastrándose por la calle, caminando de rodillas, flagelándose, golpeándose el cuerpo, en ayunos de 40 días. Y Dios dice, no va a ser algo forzado, sino algo que el pueblo desee, que anhelen, que añoren. Es la obra que Él hace en el pueblo del Señor. Bueno, a manera de conclusiones, la pregunta que nos podríamos hacer son estas, miren. ¿Estamos realmente oyendo la voz de Dios? ¿Estamos realmente deseosos? Si no estamos oyendo la voz de Dios, jamás vamos a experimentar cambios en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es transformadora. Es la que cambia al ser humano de dentro hacia afuera. ¿Estamos menospreciando el consejo de Dios o estamos caminando en aquello que Dios nos está hablando? ¿Cuánto estamos siendo transformados? ¿Qué tanto estamos escuchando, deseando oír la voz de Dios para que nos cambie? Cuando Dios empiece a hacer esta obra, vamos a dejar de quejarnos. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me sucedió aquí? ¿Y por qué me sucedió? Solo a mí me pasa esto. Y vamos a poder decirle, Señor, gracias porque eres tú quien está haciendo esta obra en mi vida. Con un plan, con un propósito. Que se cumpla lo que tú quieres hacer en mí. Señor, aquí está mi vida para poder caminar a donde tú quieres, Señor, que yo camine. Dios realmente no ha cambiado su plan para con su pueblo. Él está esperando que el pueblo de Dios pueda caminar en aquello que Él ha diseñado para tal fin. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tu palabra no ha cesado, porque tú, Señor, eres quien siempre la ha estado enviando. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú, Señor, no has dejado de hablar. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, aquí está mi vida. Señor, he sido desobediente. Señor, no he escuchado, no he inclinado mi corazón a ti. Señor, perdóname. Señor, he preferido otras cosas. He preferido otras personas. He preferido otras actividades. Señor, en el nombre de Jesús, perdóname. Perdóname, Señor. Sé tú mi ayudador.